Hola a todos, bueno, estamos en nuestro segundo episodio de este programa, este podcast que estamos haciendo que se llama Hablando de Cactus. La semana pasada partí con este proyecto, entrevistamos a un gran amigo y a un gran personaje dentro del mundo de los cactus en Chile, que fue Juan Pablo Acosta. Tuvo una muy bonita aceptación, se compartió harto el video, se escuchó harto en Spotify también, y eso da más ganas de seguir invitando gente y de seguir haciendo este programa. Entonces, el día de hoy tenemos otro invitado distinto, otro que es gran amigo también de años y un gran máster dentro del mundo de los cactus, del cultivo, de la propagación, de los viajes. Un amigo que vive en la quinta región y que le damos la bienvenida al señor Sergio de la Cuadra. ¿Cómo estáis, Sergio? Hola, Chelo, gracias. Bien, súper bien, compadre. Muchas gracias por la invitación y siempre ahí en contacto, amigos de muchos años ya en esto. Sí, pues hartos años que Me acuerdo cuando comenzamos en esos albores junto con Juan Pablo Acosta también, un grupo bien simpático, bien consolidado, bien entretenido y que se mantiene, y eso es lo bueno, a pesar de tantos años, mantenemos nuestra relación, nuestra amistad, a la distancia quizás, pero seguimos siendo un grupo. Sí, pues seguimos estando unidos a pesar de las distancias y de las distintas vías que hemos tomado cada uno, seguimos estando en contacto de vez en cuando, y lo bueno de este programa, de esta idea, es que estas conversaciones y estas cosas que son tan, ¿cómo se llama?, interesantes, la idea es que se mantengan y que las podamos compartir, pues, ¿ya? Tenemos un pequeño cuestionario para nuestros entrevistados, ¿cierto?, para que se vayan explayando en esta cosa del mundo de los cactus. Y la primera pregunta que le estamos... mira, perdón, me pasé. Bueno, yo voy a hablar un poco del currículum del invitado que tenemos hoy día, ¿ya? El currículum, ya. Tenemos un currículum que yo lo armo desde lo que te conozco, ¿cachai? Ya. Entonces, bueno, para mí, es un experto en propagación de plantas nativas, en cactus, en árboles, en distintas plantas, un estudioso, un viajero por hábitat, tanto en Chile como en otros países, ¿cierto? Un propagador, un cultivador, un viajero, un viverista, un gran viverista, especializado sobre todo en las cactáceas, pero en un montón de cosas más, ¿cierto? Con su vivero San Pedro Grande, un excelente de los buenos apicultores que tenemos acá en Chile, también un gran apicultor. Entonces yo quería preguntarte, Sergio, ¿cuándo tú conoces los cactus? ¿Cuándo tú te acercas a este mundo y te empiezan a llamar la atención, a gustar los cactus? Mira, es curioso porque yo de pequeño siempre me gustaron las plantas. Siempre viví en un entorno, por ejemplo, cuando viví en Viña, muchos años, durante toda mi época escolar prácticamente, vivía arriba de un cerro, en una casa en los altos de Viña, y mi jardín era puro cerro, era puro bosque nativo, y constantemente salíamos con mis amigos, mis hermanos, a caminar, aventuras, digamos, de andar caminando por el cerro, conocer los bichitos, los pájaros, las plantas. También viví un tiempo en Olmué, en que también era muy rural, muy tranquilo, con mucho contacto con la vegetación y con la fauna nativa también. Subíamos la campana, por decirte, 10 veces al año, como si nada. Y nos gustaba mucho eso de la aventura del caminar, a pesar de ser tan pequeños, y eso es un poco ese misterio. Los cactus, fíjate que en esa época eran parte del todo, no me llamaban la atención especialmente. Pero cuando la primera vez que vi una colección de cactus, ahí fue una cosa así como un clic que me hizo, porque fue un amigo, mi mejor amigo que falleció el año pasado, que era médico y le encantaban las plantas, un día se compró una colección. A alguien que murió, no sé ni quién fue, y me invita a su casa, y la tenía en el living, así, tendría sus 200, 300 macetas de todos tamaños, unos grosones grandes que yo
ni siquiera los conocía, ¿eh? Yo ya tenía, ¿cuánto ahí? 18 años. Y recién ahí, fíjate, conocí el tema de los cactus como colección, como las plantas tratadas individualmente, ya no en el hábitat, ¿te fijas? Y recién ahí conocí lo que es los cactus y me interesó y empecé a conocer un poquito ese mundo. Como te digo, fue a través de un amigo realmente. Eso fue mi primer contacto directo, por decirlo así. O sea, Después, se puede decir que tú tú lo habías visto, pero como que no habías tomado la atención debida a todas las, porque claro, tú sí subíamos a la campana y en la campana claro, hay especies que son muy lindas chilenas, ya, y que son sí. poco conocidas, ¿cierto? Pero tú le tomáis como el peso cuando decís, veo esta colección, veo estos grusones grandes, ¿cachai? Y ahí como que le tomáis un poco más el peso a esto. Claro, y además que yo no sabía que existían colecciones, a pesar de que yo tenía mucho contacto con plantas, con árboles, nunca había visto una colección de cactus. ¿Fíjate? Y cuando veo eso, sí, todo, cada uno planta en su maceta y cada uno tan distinto a otro, ahí me llama mucho la atención y, y empiezo a meterme en ese mundo de los cactus, a tomarle más atención realmente, a los chilenos sobre todo. Porque yo ya estaba en un proceso de... Yo tenía una idea loca, que dentro de mis cosas me siento muy afortunado de haberla de algún modo podido desarrollar, que era, como siempre tuve mucho contacto con la naturaleza, como que mi casa siempre estuvo dentro de un entorno, tenía el sueño de hacer un jardín botánico. Siempre fue un sueño que ahora me siento muy contento de haber logrado por lo menos desarrollar eso. Entonces, yo ya tenía un vivero en que hacía plantas, pero estas plantas que hacía era para el futuro jardín botánico, yo no tenía ni siquiera un pedazo de tierra, pero hacía plantas raras, plantas que yo algún día la iba a plantar. Entonces empecé a hacer cactus también ahí, ¿te fijas? Pero esos cactus que yo empecé a hacer, cuando vi esta colección, dije, mi jardín botánico también va a tener una parte de cactus. Y empecé a hacer plantas de cactus, a intercambiar. Compré unos poquitos al comienzo también, con la idea de tener también un sector de cactus. Te fijas, o sea, mi primera idea de los cactus fue para tener un cactario, ¿ya? Entonces, es curioso cómo me fui acercando al mundo de los cactus, porque fue como por de una manera que yo diría poco usual. ¿Ah? No fui un coleccionista ni alguien que, que lo que quería era como la colección, sino que era que formaran parte de mi sueño de jardín botánico. Algo bien loco en todo caso. Eso, mira, pasó también con Juan Pablo en la entrevista en el capítulo pasado, que eso es como raro dentro del mundo de los cactus, de que la gente no parta con el coleccionismo, ¿cachai? Y a pesar de que tú tuviste la opción de conocer una colección, tampoco te picó ese bicho como del coleccionismo, sino que tu visión era mucho más amplia, que tenía que ver con verlo en un lugar puesto, ¿cachai? Que tú querías que fuera así. Y lo otro que es más importante es la cosa del cultivo, que por lo que se ve en el coleccionismo, que a la gente como que ya no le interesa mucho el cultivo porque significa paciencia, o sea, esperar a años una planta que crezca para que tome una forma, y la gente quiere la cosa inmediatamente como la ve en la foto, no sé, en esta época en internet. Sácame de una duda, tú me decías que tú partes plantando primero, haciendo semillas de plantas nativas, árboles, arbustos, no sé, pero eso tú ya tenías, ¿eso lo hacías ahí en tu casa o ya tenías ahí el vivero? Primero lo hacía en mi casa. Siempre, como te digo, de muy pequeño me gustaba mucho la planta y cultivaba, hacía cositas, arbolitos y cosas así. Pero después ya, bueno, yo estudié agronomía y mientras estudiaba agronomía empecé a formar un vivero, ¿ya? Tuve la oportunidad de un terreno, de disponer de un terreno y empecé a hacer plantitas. Hice unos viajes al sur, por ejemplo, en que iba a recolectar semillas, recolectaba cualquier cantidad de semillas de árbol y de arbusto para empezar a hacer este vivero de nativo. Y después empecé con el tema, me entró el bichito de los cactus y me pegué un par de viajes al norte en busca de semillas.
para también reproducir, sobre todo porque me di cuenta que yo estaba queriendo reproducir plantas que estaban en peligro, pero no había mirado para el norte. De repente dije, oye, si todos los cactus en realidad de Chile están prácticamente en peligro, entonces me pegué varios viajes al norte en busca de semillas para reproducirlos, ¿se fija? Y la idea mía era justamente esa, reproducirlo para yo tener en mi jardín botánico plantas que yo podía haber hecho. Y lo que fue sucediendo es que empecé a hacer una cantidad de plantas, pero yo no quería tener tantas plantas de cada una, ¿te fijas? Entonces me dejaba una reserva para mí, a plantarlas, y la otra empecé a tener un exceso de plantas, por decirlo de alguna manera, en que empecé mi vivero de árbol nativo, le empecé a poner un rinconcito de cactus nativo chileno. Y ese rinconcito con el tiempo fue creciendo, 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 hasta que finalmente el vivero prácticamente un 90% de cactus ahora. Fue un proceso bien, bien loco y no planificado, digamos, de esa manera. Fue saliendo. Sí, mira, hablemos de esa parte del vivero. Pues. Mira, voy a mostrar acá, para la gente que no conoce, voy a compartir una pantalla contigo. Esto es una opción nueva, a ver si resulta. ¿Ya? Estábamos hablando del vivero, ¿es cierto? Ahí estoy viendo una foto de ti. Claro, estábamos viendo una foto ahí donde sale el Sergio con un cultivo gigantesco de grusones que tenés tú, ¿cierto? Y un montón de plantas más. Eso es lo que hablabas tú hace un rato respecto de que, claro, tú partís con los árboles nativos, plantas nativas, y de repente te empiezan a sobrar como cactus de los que vais cultivando y ya se empieza también a transformar en otra sección de tu vivero. Claro, justamente. Y aparte de eso es que le empecé me empezó a gustar el tema de los cactus. La verdad es que empecé a agarrarle la onda y me empezó a apasionar el tema de los cactus. Entonces me puse a reproducir ya con mucho más ganas y además que no existían viveros de cactus, esa es la verdad. Nosotros, ¿te acuerdas? Cuando estábamos hablando, no sé, hace 20 años atrás o más, veíamos cómo la gente iba a buscar los cactus al hábitat, ¿ya? Claro. Porque no había plantas que ofrecerle al coleccionista de vivero. Entonces, uno también de los argumentos que yo encontré para poder hacer cactus chilenos, que por ahí partí, fue que ofrecerle al coleccionista cactus chilenos, también por otro lado, salvar de la extinción realmente algunos cactus chilenos que están muy mal y siguen estando mal. Y por ahí fue el tema de la reproducción de los cactus para poder ofrecer estas plantas sin que se fueran digamos, a depredar el hábitat. Y bueno, y por ahí empecé, y después no solamente cactus chilenos, sino que empecé también a adquirir semillas, intercambio, en fin, con semillas de otros países. Y claro, y es un mundo gigantesco el de los cactus que realmente apasiona, y he conocido a muchos coleccionistas, como dices tú, que son coleccionistas, que buscan la plantita y son muy detallistas en ese tipo de cosas, pero yo no me considero coleccionista, me considero más bien cultivador. Así me considero yo, más como cultivador. Sí, pues tú soy un cultivador, un propagador. Lo que hablabas tú es súper importante porque tú hacías mención al hecho de la extracción de la planta del hábitat, y en el caso tuyo empezáis a cultivar cactus chileno y también tú te das cuenta que podía aportar como tu granito de arena respecto a la presión que tiene el hábitat, a lo mejor sacando plantas desde cultivo. Hay otra cosa que hablabas tú hace un rato también, que hablas de que no habían viveros de cactus, y de lo que podemos entender de eso es que tampoco es un negocio muy viable a primera, porque el cactus es una planta que se demora mucho en crecer. Entonces, por eso a lo mejor la gente le hace el quite, los viveristas, a trabajar plantas que sean de semilla, porque claro, tú vas a los viveros y encontrás mayoritariamente plantas que se hacen a través de reproducción vegetativa, o sea, esqueje, que le sale el bracito, que es mucho más rápido que planta de semilla. Pero yo recuerdo la primera vez que fui al vivero, el que tenés tú,
que yo quedé impactado de la cantidad de plantas de semilla, po, y el tiempo que significaba esa planta, que de repente tú llegabas y decías, mira, aquí está, me decía ella, aquí está esta planta, ¿cuánto vale? 4 lucas, y tú veías una planta, ¿y cuánto años tiene? No, tiene 5 años, y tú decís, chula, luego, 5 años cuidando a esa planta para que no se muera, ¿cachai? Y de repente la vendí y se la lleva alguien y se le muere, así. ¿Cachai? Entonces, para la gente que no sabe, de repente encuentran plantas que son caras, pero no saben el trabajo que hay detrás de mantener una planta, po, ¿ya? De mantener una planta en cultivo. Entonces, en los cactus se puede decir que se cobra, y siempre cuando hablo con ustedes, con gente del medio, es como lucas por año más o menos ¿cómo se llama? El precio. Es como lucas por año la planta, po. Y claro, hay plantas que pueden tener 5 años y en raíces son así mínimas, pues son pequeñitas, pues. Y la gente que desconoce a lo mejor el trasfondo de esto la encuentra cara, pues. Sí, mira, ahí de partida hay que tener paciencia. O sea, si uno quiere estar en esto, tiene que tener esa cualidad que puede ser virtud o defecto, depende de cómo se mire, pero hay que tener paciencia. Y eso yo tengo paciencia, ¿te fijas? Porque cuando yo me pegué esos viajes al norte, yo traje semillas. Y esa semilla la hice planta y posteriormente esas plantas ahora me dan semillas. ¿Te fijas? Lo que yo hice es hacerme un plantel de plantas madres. Ese plantel de plantas madres pasaron muchos años antes de que me empezaran a dar semillas, que era en el fondo, lo que yo deseaba, ¿te fijas? Y ahora tengo un plantel bonito de plantas madres y me abastezco de semillas. No tengo que ir a Habitat a buscar semillas, son muy pocas veces o hago intercambio, pero he logrado prácticamente ser autosuficiente en la semilla, que es el punto clave para un vivero, ¿te fijas? Un vivero cactus, por lo menos como yo lo hago, que es de semilla, el cuello de botella son las semillas. Y yo no vendo semillas, todo lo que cosecho lo siembro o hago intercambios, sí. Pero no vendo semillas y tengo muchísimas semillas. Si quieres te puedo mostrar una imagen aquí que tengo al lado de una cosa donde tengo mi semilla guardada de la cosecha de este año. Mira, no sé si, mira, aquí esa caja son puros copiapoa, ahí notocactus, parodias, melocactus, hipnocalicium, mamilaria, no sé, y más cajas por debajo, ¿cachai? Eso es un poquito a mostrarte que yo cosecho muchísimas semillas. Y esas semillas son de mis plantas madres, ¿te fijas? Entonces, eso a mí como te dijera, me entretiene mucho. Me entretiene polinizar las flores en el plantel de plantas madres, cosechar las semillas, cada uno seleccionada en su cartuchito de papel. Yo tengo todo un proceso para esto, pero ya prácticamente me estoy dando vuelta con mis propias semillas. Entonces, eso es un punto a favor de mi vivero, que es un cuello de botella. Cualquiera que quiere producir semillas, o sea, cactus de semilla, compra semilla. Claro. Eso, detengámonos ahí para explicarle un poco a la gente, porque este programa lo está escuchando y lo está viendo gente que está mucho más metida, más avanzada, y gente que también está empezando. Tú hablabas de las semillas, ya de que tú tienes tus plantas madres, que son plantas que tú criaste desde semilla y que ya están en una edad adulta, que eso varía, depende de las plantas. Una planta puede estar adulta a los 5 años, como a los 15, como a los 50. Y lo que haces tú, hablabas de polinizar. Cuéntanos un poco el proceso de polinizar y la obtención de semillas. ¿Cómo se hace? Mira, yo de partida siempre, ahora estoy trabajando ya hace varios años en tengo las plantas en pailas, entonces tengo 4 o 5 plantas, ya no tengo una. Y esas 4 o 5, es una pequeña población, por decirlo de alguna manera, en una misma maceta o paila, de manera que cuando florecen las polinizo entre ellas, porque muchos cactus son de polinización cruzada, necesitan polinizarse entre ellos. No, con una sola planta muchas veces no logras tener semilla. Entonces, yo he ido teniendo estas plantas, como te digo, siempre 3, 4, 5, para poder polinizarlas. Lo hago con pincel, voy todos los días a mi vivero,
Por lo tanto, en la época de floración, que siempre hay alguna floreciendo durante el año, y tengo muchos pinceles, cada pincel en su maceta, y voy dándome la vuelta y flor que veo abierta, le paso el pincelito. Se fija todos los días, o a lo más cada 2 o 3 días. Hay una época que se concentra la floración, que es en primavera, que están la mayoría de las plantas floreciendo, pero tengo cuidado en polinizarlas. A mí me gusta mantener las especies, no hago polinización entre diferentes, así como para hacer híbrido. Eso te iba a Soy de esa tendencia. Eso te iba a Soy de preguntar, esa tendencia como más purista. por la hibridación, ¿cómo lográis de que no se hibriden? Porque igual deben entrar muchos insectos que se te meten en las flores y se pasan de una a otra y te pueden hibridizar, ¿o no? No, no, fíjate, mira, tú sabes, yo soy apicultor, yo tengo abejas ¿Ah? ahí al lado del vivero, y tú no ves ni una sola abeja entre el invernadero. No entran. Yo en mi vivero nunca tengo, no entran insectos. ¿Ah? Y en mi plantel de plantas madres, que está un poquito más cerrado, no hay insectos. A veces, ocasionalmente, entran colibrí, pero el colibrí es algo muy, generalmente van a los aloes, a la casteria, nunca he visto, en hábitat he visto colibrí en neoporterias, pero nunca he visto en el vivero. Entonces, no tengo el problema de que sí se me producía en el jardín botánico, se me produce ese problema, y por eso no cosecho semilla ahora en el jardín botánico, que en un principio sí cosechaba, porque ahí sí que se me hibrían. Hay mucha abeja nativa, abeja de miel, mucho picaflor, colibrí que andan dando vueltas. Entonces, por eso me hice el plantel madre semilla, para mantener un aislamiento mayor. Y fíjate que no tengo hibridación y trato de mantener las líneas puras. ¿Ah? Así es que voy polinizando. En la época que ya veo que las semillas están maduras, las voy cosechando junto con polinizar, voy también sacando semillitas y guardando. Y es un proceso prácticamente permanente, ¿ah? El de la polinización y el de la cosecha de semillas, aunque hay ciertos momentos que se concentran. Pero lo voy haciendo siempre. Qué lindo lo que nos habláis. Yo desconocía algunas cosas, a pesar de que nos conocemos hace años. Bueno, siempre hay temas para conversar con gente de los cactus y de aprender, pues, y esa es la idea. Pues. Seguimos hablando un poquito de cultivo. Yo quería tocar un tema respecto, porque claro, para los que conocen el vivero, han visto las plantas de Sergio, mucha gente ha comprado plantas de Sergio, y a mí siempre me llamó la atención, y yo creo que es una especie que a la gente mucho le llama la atención, que son los melocactus, ya que son estos cactus que les crecen como una cabeza roja, ya en la parte de arriba, cuando son adultos, y que son muy cotizados cuando son grandes, porque cuando son chicos no tienen este cefalio rojo y pasan por cualquier planta, pues para la gente que desconoce un poco, no les llama mucho la atención. Entonces yo tuve plantas de Sergio Melocactus grandes con cefalio, y creo que casi todas las plantas grandes de Melocactus que andan acá en Chile son cosas que hiciste tú, o bien algunas que hizo Ricardo Kane muchos años más atrás. Voy a mostrar una foto yo ahora para que entiendan un poquito lo que estamos hablando y tú me contáis respecto de estas plantas. Mira, estábamos viendo esa foto. Acá tenemos un melocactus hecho por Sergio La Cuadra. Esta es una foto de su vivero, están esas pailas grandes que dice él. Este es un cocineo, creo que es, no sé qué subespecie es. Cuéntanos, ¿cuánto tiene esa planta? Esa planta debe tener sus 12 años. Desde que le hiciste. Desde que fue sembrada, digamos. Uno siempre cuenta los años yo por lo menos siempre cuento la edad desde que se sembró. O sea, digo 12 años desde que fue sembrada. Y acá tenemos otro, mira. Este no sé qué. Ese era un melocactus. A ver. Claro, ese es un melocactus salvadorensis. Ahora, los melocactus, hay unos que son muy difíciles de diferenciar. Es bastante complejo algunos y poco, algunas especies son muy, cuesta mucho lograr identificarlas. Son muy similares. Pero hay otros que son muy, muy característicos. Esos también tienen por lo menos 12, 13 años mínimo, hasta 15 años. Tengo con melocactus hasta de 20 años también los más antiguos.
sea, 20 años de trabajo para una planta, imagínate, 15 años de trabajo. Hablen un poquito de los melocactus como para la gente sepa, porque sabemos que son de lugares, la mayoría son de lugares bastante cálidos. Siempre se habla mucho de los melocactus que son susceptibles, ¿cierto?, al agua, a podrirse, al frío. Desde tu experiencia, ¿qué nos podrías hablar de esa especie, de tu cultivo? Sí, mira, la primera sorpresa que yo me llevé con los melocactus fue que eran bastante más rústicos de lo que yo creía, porque siempre se habla que son tropicales, como que son de bastante temperatura y bastante humedad, y la verdad es que con el tiempo y aprendiendo me di cuenta que son bastante rústicos. ¿Ah? Si tú los mantienes en condiciones, digamos, un poco controladas, como la mayoría de las personas que coleccionan cactus, por ejemplo, y tienen melocactus, se te debieran dar bien. ¿Ah? Hay melocactus que en el hábitat durante 8 o 10 meses no reciben agua, durante un periodo bastante largo, 8 o 10 meses sin agua. Y en 2 o 3 meses que la temporada de lluvia cae agua y que logran juntar, digamos, en su cuerpo o en el suelo, pero son plantas que resisten por lo menos lo que es la falta de agua bastante bien. Ahora, el tema de la temperatura sí es un poco más delicado, son un poco más delicados, pero no tanto tampoco. Yo en el cactario planté melocactus pensando que los iba a perder. La verdad es que sí, algunos se perdieron, pero aquí cuando hay heladas, la temperatura llega hasta 0 grados, y sin embargo tengo melocactus que lo han soportado, y ahí están, te fijas. Entonces, uno ve la literatura, por ejemplo, y te dicen, no soportan menos de 10 grados. Y bueno, yo tengo 0 grados y están ahí. Entonces, hay muchas cosas también que generalmente se dicen, pero pocas personas quizás lo han experimentado. Entonces, yo me llevé esa sorpresa que en general el cultivo de los melocactus es para paciencia, porque tiene que esperar que saque el cefalio, para que se luzca y todo, pero no es difícil. ¿Ah? Bueno, no es difícil, digo yo, pero ¿en qué término? En términos, si tú le das el sustrato adecuado y las condiciones adecuadas, eh, son mucho menos difíciles que otras especies, que hay otras que sí son difíciles. ¿Ah? Así es que para mí ha sido muy grato. Yo tengo ahora, debo tener por lo menos sus 30 o 40 especies de melocactus porque me gustó el género, he hecho intercambio de semillas con algunas personas y, y te voy a decir que son bastante rápidos para crecer, que en promedio a los 7, 8, a los 10 años ya forman cefalio, y una vez que ya se forma el cefalio y todo, es una planta que permanece, no son de esas que se te mueren, hay otras plantas que se mueren, más o menos frecuente, y ahí quizás también entrar a otro detalle, ¿eh? Que es muy importante en el cultivo, que yo veo que es quizás una de las principales razones por las cuales se pierden plantas en las colecciones. Y es que cuando tú ves que la planta, como en el melocactus, que es mucho más marcado, llega al tamaño definitivo, ya formó su cefalio, entonces ya no crece más, esa planta necesita muy poca agua, porque no va a crecer más. Entonces tú puedes tenerla quizás un año entero sin regar. Y no va a sufrir. A lo mejor se va a deshidratar un poco y tú la puedes regar y se va a volver a hidratar. Pero ¿qué pasa? Que las personas normalmente riegan, y si la planta no necesita más agua porque ya está con su tamaño adulto, no va a seguir creciendo, finalmente termina muriendo por pudrición. Entonces, eso es una cosa re importante, que en la medida que la planta crece y llega a un tamaño adulto, ese tamaño adulto ya prácticamente no requiere agua o muy poca. Diferente es de un columnar, por ejemplo, que está creciendo todo el tiempo. Ese sí necesita más agua, ¿te fijas? Son cosas que uno va aprendiendo, pero con los melocactus es muy marcado el tema de cuando llega a su tamaño adulto, es muy rústico si tú le das condiciones adecuadas. Mira qué interesante lo que nos cuenta el Sergio respecto a este género. También yo creo que hay que remarcar, Melocactus tiene una distribución súper grande, que llega incluso hasta Perú, con el Melocactus peruviano, el bellavistensis, ¿cierto? Claro. Y que crecen en lugares totalmente distintos a como lo es un Melocactus, no sé, pues en Cuba o en otros países un poco más tropicales. Pero a mí me sorprende, y lo hablábamos alguna vez, yo me acuerdo que Sergio me contó respecto de esta sorpresa de que, claro, uno pensaba que eran bastante
¿cómo se llama? Difíciles de cultivar y no lo eran tanto, ¿ya? Ahora mira, te voy a mostrar otra foto que es de tu cultivo también y tiene que ver con una planta chilena que la subiste el otro día. Un ícono dentro de nuestras plantas, ¿cierto? Háblanos de esa Sí. planta y háblanos de la edad, del cultivo. Mira, las copiapoas, en este caso una copiapoa credenciana, esa copiapoa tiene 16 años, porque me acuerdo cuando fui a buscar semillas, que fue el 2004, ¿ah? que fue un año que fui a buscar semillas de copiapoa principalmente al norte. Esa debe tener 15 años, 16 años máximo. Con las copiapoas también me he dado cuenta que son bastante rústicas. Es una planta que necesita muy poca agua, las copiapoas, y hay que regarlas poco o lo preciso. Yo finalmente me he dado cuenta que, y tengo muchas copiapoas plantadas en hábitat, aquí en mi cactario, al aire libre, digamos, sin protección, y se dan bien, se dan bastante bien. En general, no se mueren, que es otra cosa que yo también creía que era mucho más delicada de lo que realmente son, pero es una planta que soporta muy bien la falta de agua, o con muy poca agua, con neblinas, porque las copiapoas generalmente se alimentan, o sea, se abastecen de agua tras de la neblina. Entonces, son plantas muy rústicas, mucho más rústicas que los eriocices. Los eriocices, hay varios eriocices que son complicados, yo diría, para su cultivo. Incluso a mí me pasa que eriocices, hay algunas especies que son difíciles de mantenerlas. Las copiapoas no, fíjate, las copiapoas yo encuentro que son bastante más fáciles. Y la carenciana, que es un ícono por su belleza, por ser tan distinta, también es bastante rústica, ¿eh? Dentro de lo que podríamos decir condiciones normales. Esa planta, esas semillas de quebrada botija que nos hablaba el Juan Pablo la semana pasada. Claro, no, esa es cranciana, esa es de San Ramón, arriba. Ah, perdón, la quebrada San Ramón. Sí. Oye, y habláis de los eriocices, ¿cuáles son complicados según tu experiencia? Mira, yo te diría que en general, si uno divide entre copiapoa y eriocices, para mí son más difíciles el cultivo de los eriocices. ¿Ah? De los perocactus, ridocactus, por ejemplo, incluso los curvispinas. Los curvispinas que son tan comunes, uno sale a caminar aquí mismo donde yo vivo en Quillota, a los cerros, y tú encuentras curvispinas, son tan abundantes, por decirlo así, en la zona central de Chile. Cuando tú los cultivas, es muy común que se mueran. Y he llegado a la conclusión que es por una cosa bastante simple, y es cosa de observar. Si tú lees cualquier libro de cactus, de cultivo de cactus, siempre te dicen que hay como una ley. La ley es: los cactus se riegan en verano y en invierno se mantienen secos por el frío. Esa es una ley, porque en Europa y en muchos países sucede eso. Por ejemplo, en México, generalmente las lluvias vienen en los tiempos calurosos y el frío coincide con el tiempo seco. Pero nuestro clima de Chile es todo lo contrario. ¿Cuándo llueve? En invierno con frío. ¿Sí? Cuando no llueve y ya hace calor, cuando está todo seco. O sea, nuestros cactus de la zona central de Chile funcionan al revés que casi todos los cactus de los demás países. Entonces, ¿qué pasa? Si tú le das esa condición a un curvispina, lo liquida. Lo riega en la época en que le gusta estar seco y lo deja seco en la época en que le gusta recibir agua. ¿Te fijas? Entonces uno también tiene que ir observando cómo se comportan en los cactus en la naturaleza, por lo menos los chilenos, que son los que tenemos aquí a la vista y podemos observarlo y sacar nuestras conclusiones, y darle esas condiciones. ¿Te fijas? Entonces, un curvispina uno debería regalarlo en invierno, con frío, y en verano no regalo nada. ¿Te fijas? Entonces, ese tipo de cosas le cuesta mucho a la persona diferenciarlo y termina dándole el mismo tratamiento que a todos los demás cactus y terminan. ¿Cuáles son los que pagan las consecuencias?
los chilenos, los curvispinas, los pirrocactus, que son, como te diría, los más sensibles por lo que yo he podido aprender. Eso es un problema que ha generado la literatura. De repente en este mundo de los cactus sale mucha gente que piensa que se la sabe todo y anda dando consejos y de meter a los cactus todo como en algo homogéneo, o sea, como que todos funcionan igual. Y como decís tú, lo importante es estudiar un poco, leer un poco y ver, ¿cierto? Por cada especie y su lugar de dónde viene, porque al final esa semilla trae una carga genética que tiene que ver del lugar de donde viene, el sustrato, el tipo de riego, ¿cierto? El ambiente, que tú de alguna manera tenés que tratar como de recrearlo, como que la gente no piensa. Yo el otro día leía en un posteo tuyo, hablaban, no sé, de las copiapobas parece. Entonces, como que piensa que hay plantas hay lugares que todos crecen en lugares secos y en lugares arenosos donde no hay agua, y no es así. Hay plantas que crecen, que pasan temporadas bajo el agua, no sé, pues hablemos de algún Oriocarpus, que tuve fotos que están tapados en agua en algunas épocas del año, plantas que están bajo la nieve, en la parte como de Estados Unidos, en el altiplano en Perú, hay plantas que pasan tiempo debajo de la nieve, acá al otro lado de donde vivo yo, que están los pterocactus, los astrocactus, que tienen agua, tienen frío, tienen nieve en temporada. Entonces, es como un llamado de atención un poquito a la gente a leer un poquito más, y a toda esta gente que trata de meterlo todo en un mismo saco y dice, no, si esto hay que regarlo solo en verano un poco, no es tan así, pues. No, y la verdad que también la gente que quiere aprender sobre el cultivo de los cactus se da cuenta que toda la literatura viene de Europa, que es del hemisferio norte de partida, y además, para que ellos puedan tener éxito, ellos tienen que tratarlo de otra manera. Entonces, ahí no funciona, digamos, ese sistema de cultivo. Hay que buscar el sistema de cultivo propio que tenemos nosotros en nuestra zona, ¿te fijas? Entonces, falta literatura más adaptada a nuestra realidad, sobre todo de Chile, que igual somos distintos a nuestro clima a los otros países de América, nada que ver con México, nada que ver con Perú en cuanto a clima. ¿Ah? Entonces, bueno, ahí hay mucho que aprender, eso es parte, yo creo, de lo entretenido de esto, en que uno cuando cultiva también tiene que buscarle cuáles son las condiciones que le gustan a la planta, y eso es entretenido porque a uno lo hace entrar en contacto con las plantas, ¿te fijas? Y saber qué es lo que le quiere, qué es lo que le gusta. ¿Ah? Y no es lo mismo que a la otra planta que tiene al lado, entonces hace mucho más atractivo el tema de cultivar y de coleccionar cactus, en el sentido de coleccionar, en mantener esas plantas, en darle lo que necesita, en cuidarla, bueno, y en mantenerla en definitiva, digamos, que se mantenga bien. Interesante lo que nos cuenta Sergio. Mira, se ha nombrado en esta conversación respecto de tu sueño, de tener un cactario, un lugar donde poder plantar todas estas especies, ¿cierto? Que tú empezaste de bien joven, ¿cierto? A cultivar. Yo voy a partir contando mi experiencia. Yo me recuerdo la primera vez que fui a tu casa, que yo quedé impactado. Una por el cactario, ¿cierto? Un lugar donde tiene plantas puestas, ¿cierto? A la intemperie, ¿ya? Bueno, todo con toda una cosa arquitectónica bien bonita, distintos ejemplares, distintas especies, muy grandes, ¿ya? Yo me sorprendí mucho porque hablando contigo, cuando recién te conocía, tú me contabas que todas esas plantas eran de semilla y eran plantas que tenían 15 años, 20 años, y yo recién venía metido en el mundo de los cactus hace 2 años, pues entonces, si chuta, están a años luz. Pues. Siempre me voy a acordar que una vez que estábamos en tu casa, estábamos en la parte como de tu casa, Sergio vive en un lugar grande, ya tiene su casa y está todo ese cerro lleno de vegetación, todo eso, y estábamos sentados arriba de unos árboles que tienen como la raíz encima de la tierra, que yo lo había visto en mi juventud cuando estaba en el colegio, porque esos árboles están en Gran Avenida, los que son de Santiago, por donde está el Barro Luco, todos se van de junta llenos de ese tipo de árboles. Y yo le pregunté al Sergio, oye, estos árboles yo los he visto, son bonitos, ¿cómo se llaman? Tú me dijiste, no, estos son ombúes, bacán, y son de Argentina, me dijiste, y de repente y le digo, ¿y qué hacen aquí? ¿Por qué están aquí? No, es que yo los planté, me dijiste vos.
Y dije, ¿y cuántos años tienen? No, me dijiste, estos tienen más de 15 años. ¿Y tú plantaste esto? Sí. Y sí, todo esto que está acá, me dijiste, todo esto que está acá lo planté yo, po. Y de repente yo miraba para todos lados y estaba todo verde, todo el cerro lleno de árboles, aparte de los cactus, no sé, había un montón de vegetación, hay un montón de vegetación en tu casa, y tú me decís, no, si yo como que compré este cerro pelado, así, y yo me dediqué a ponerle plantas y cosas, y uno va a la casa de Sergio y una cosa impactante de lo hermoso que es todo el entorno que hay, y pensar que eso ¿cómo se llama? Haya sido como una especie de sitio de eriazo, así de pura tierra y que ahora está lleno de verde. Que después con los años yo me acuerdo de una película, y se la recomiendo, que se llama La sal de la tierra, no sé si la habéis visto, que es la historia del fotógrafo brasileño Sebastián Salgado, que él también, pues él vivía en un lugar que después se deforestó completamente, y después cuando él tuvo toda su vida fotógrafo, él volvió a su lugar y se dedicó a forestar todo ese lugar. Entonces, cuéntanos un poco de la historia del Escalante, partiendo de esa historia que estoy contando yo, que quedo sorprendido al que me digan, este lugar era un desierto y ahora está todo verde. Sí, pues es que, como te decía, mi primer sueño y de dónde nace todo esto era que, como yo siempre me crié en un entorno donde había mucha vegetación, siempre viví o en el campo o en lugares donde había mucho cerro, digamos, con vegetación. Después quise yo, de alguna manera se me metió la idea de que iba a formar un jardín botánico. Y empecé a hacer plantas con esa finalidad. Y cuando lo pude empezar a llevar a cabo, me compré un terreno que igual es un buen pedazo, son 8 hectáreas. Lo primero que hice fue plantar un montón de cosas que tenía guardadas justamente esperando un momento para plantarlas, para iniciar este jardín botánico. Y eso lo he seguido haciendo. Lo he seguido haciendo hasta el día de hoy. Yo hasta el día de hoy estoy plantando. Hoy día mismo traje plantas que hago en el vivero para mí y estoy permanentemente plantando. Es decir, es un proceso que va permanente. Y lo otro es que también me he equivocado mucho porque, por ejemplo, los cactus al principio mi objetivo era que todo tipo de cactus lo iba a plantar en el cactario. Pero claro, aprendí que hay algunos que no funcionan, que efectivamente se mueren en esas condiciones tan adversas de repente. Fíjate que de todas las condiciones climáticas, la temperatura, la precipitación, el frío, yo creo que hay una que no se considera mucho, pero yo he notado que para plantar aire libre es la principal, que es la radiación. Cuando uno tiene plantas cultivada, generalmente la tiene bajo una malla, bajo un techo, por lo tanto la radiación tú la controlas. Cuando plantas así al aire libre, como lo he hecho yo en el cactario, la radiación es fuerte y tú lo notas, se queman plantas y yo atribuyo a esa condición la mayor mortandad. Entonces, planté muchas cosas que las perdí, se murieron y aprendí que no iban a andar bien. Algunas insistí. Por darte un ejemplo, yo tenía todos los ariocarpos en un momento dado, todo tipo de ariocarpos, los planté todos en el cactario, y de esos ariocarpos al final terminaron muriéndose todos. Tengo ahora ariocarpos que me mantengo ahora en mi plantel de plantas madres, pero ya sé que si los planto en el cactario no, los voy a perder o tengo una alta probabilidad de perderlo y no quiero perderlo. Entonces, hay plantas que se dan muy bien y otras que no, pero siempre estoy plantando, no solamente cactus, sino que he hecho plantas, arbustos del norte, por ejemplo, que son resistentes a sequía, mucho nativo he plantado. Y bueno, y me encanta, es como algo que me entretiene. Yo los fines de semana me dedico a plantar. Me traigo, no sé, 10, 20 arbolitos, plantas, y las planto y todo con eso. La idea es que esto sea un refugio, un oasis, está lleno de pájaros, de animalitos, hay zorros, hay quiques, y todo eso es porque hay vegetación y hay un entorno que atrae más vida al final. Mira, voy a mostrar una foto. Yo creo que voy a buscar algunos de los videos que he subido también, lo voy a mostrar para que la gente y los que no conocen este paraíso Escalante, porque ya no es solamente un cactario, sino que tiene un montón de zonas, ¿cierto?, de distintas cosas, sí. y se hacen actividades, distintos tipos de actividades, talleres. Es un lugar muy lindo. Miren, tengo algunas fotos que rescaté yo de... Aquí tenemos una foto
¿cierto? De un lugar aquí vemos algunos eriocises, vemos plantas chilenas, vemos columnares aquí mexicanos, vemos, no sé, hay ágave, hay yuca, hay un montón de... Sí, O hay sea, muchos sí, ágaves, tengo muchos. Se da sí, muy bien. eso es cierto. Sergio, yo creo que de las personas que se inició con los agaves acá, ¿cómo se llama? En Chile, agaves de semilla. Mira, aquí tengo una foto más antigua, también salen muchos columnares. Aquí sale entrando Sí. en la floración un ágave, hay palmeras, ahí atrás veo palmeras, veo arbustos, no, hay de todo, sandillones. Y aquí tengo otra foto, a ver, que bajé, que salís tú, mira, con un columnar. Ah, sí. Aquí se ven Sí, aquí se ven unos ferocactus gigantescos, ¿cierto? Que deben tener muchísimos años. sí, ahí Vemos está, una sí. espostoa, no sé, tenéis de todo, po. Desde Sí, ágave, como te digo, aloe, todo. aloes también tengo harto aloes. Fíjate que los aloes también se han dado muy bien. En general son plantas bien rústicas los aloes, sobre todo en esta época, en invierno, que se hidratan y empiezan a florecer, son de floración invernal casi todo. Y los agaves también se dan muy bien, son plantas muy rústicas. Así es que me gustan mucho. He hecho de semilla y ahora estoy cosechando muchas semillas porque muchos de esos agaves, algunos han florecido y cosecho semillas, pero dan tanta semilla que la verdad que uno no la puede sembrar toda. O sea, si bien es cierto, a veces el porcentaje de germinación es bajo, me pasó el otro día una cosa que sembré de un agave, que es bastante escaso, que floreció, pesqué la semilla, sembré y me salieron más de 10.000 plantas, ¿ah? Porque pensé que me iban a salir pocas. Y yo no sé qué hacer, las tengo ahí, apenas repiqué un semillero y tengo 10 semilleros, imagínate. Y ahí voy a ver qué hago. A veces, ¿sabes lo que hago? Pesco esas plantas y las planto en el cerro. Y que sobrevivan las que puedan. O sea, yo no boto plantas. Todo lo que no puedo pasar a repique o lo que no se vende o la planta que se pone vieja o que se mancha, que no se vende, la planto. Planto todo eso porque pienso que eliminar una planta porque tiene una manchita no tiene sentido. Si tengo espacio para poner esa planta, la pongo. Y eso es lo que he ido haciendo. Tengo un sector donde he ido plantando muchos cactus en el cerro y se dan bastante bien en general. ¿Eh? Así que es parte del proceso. O sea, el vivero siempre me está dando plantas para plantar y muchas de ellas son, entre comillas, de desecho, pero no realmente desecho porque tienen manchitas que para la venta a lo mejor no son atractivas, pero son plantas igual. Eso, Así que eso es muy interesante, ya. La historia de Sergio, todo esto que nos cuenta, porque Sergio, son como los sueños de las personas, que a veces las personas sueñan con ser algo en la vida y al final terminan haciendo otra cosa que no quieren hacer y se quedan en la máquina porque hay que subsistir y al final no pueden de alguna manera lograr sus sueños, no ser felices. Y Sergio yo creo que es una de las personas que tiene eso de poder vivir de lo que le gusta, de las abejas, de las plantas, lograr tener un espacio gigantesco. El que no conoce el vivero San Pedro, un lugar gigante de cultivo que genera trabajo para otras personas, ¿cierto? Que genera que tú puedas subsistir de algo que te gusta. ¿Vos? sí, seguro. Y como te digo, me entretiene, a mí se me pasa el día volando y la verdad es que me siento muy cómodo ahí trabajando en el vivero y cada vez le doy más tiempo. Bueno, no quería dejar pasar, ahora que estamos hablando del vivero, del cultivo, recordar lo que decía al principio tú, que tú partiste como con el cultivo de árboles chilenos, de plantas chilenas, y hay una historia que a lo mejor nos podía hablar respecto de un árbol de Isla de Pascua, que yo me recuerdo alguna vez se habló en una de estas juntas que teníamos nosotros con los amigos de los cactus, que tenía que ver con el tolomiro. Si nos podéis contar tu experiencia con esa planta y la historia un poco de esa planta para la gente que no sabe qué pasó con esa planta, con ese árbol. Sí, como en un tiempo mi interés era reproducir plantas que estuvieran en peligro y yo tenía una relación, digamos, con unos amigos en Rapa Nui. Mi mujer iba muy seguido para allá, era madrina de una chica allá, en fin. Yo
yo me di cuenta que el toromiro, bueno, se había extinguido en hábitat. De hecho es una planta que especialmente su condición es extinguida en hábitat, y que en Rapa Nui, además de no existir toromiro, la gente como que no, como que se estaba perdiendo el conocimiento de esa planta, y no había nada que fuera en desarrollo para recuperarlo. Entonces, conversando con gente allá en Rapa Nui y todo, yo sabía que acá en el continente habían toromiros que se podían reproducir. Entonces, yo tenía de hecho una planta de toromiro y empecé a reproducirla, y en un momento dado hice muchísimas plantas con la idea de hacer un proyecto con gente allá que ellos me habían demostrado su interés para hacer como una reforestación, un proyecto piloto para plantar, ¿no es cierto? Y ver cómo se comportaba. Pero ahí siempre hubo un problemas, no sé, de diferente tipo, pero se hicieron algunas reintroducciones mal hechas. Por ejemplo, la primera reintroducción que se hizo fue de una planta que no era toromiro, desde un jardín botánico de Nueva Zelanda, y la planta no era toromiro. ¿Era un híbrido? Entonces, eso provocó... ¿Era un híbrido? Ellos la tenían... Lo que pasa es que con Nueva Zelanda compartimos algunas especies de zóforas, y había una que era muy parecida al toromiro, que ellos la tenían como toromiro, y resultó ser otra planta, que era un híbrido. Y ese fue la primera intento de introducción. Entonces, inmediatamente cuando después se dieron cuenta, puso una alerta, y los puso muy a la gente de CONAF, por ejemplo, de Jardín Botánico de Viña, también, que ellos tenían una línea de toromiro, muy como alerta y atento, y empezaron a bloquear cualquier proyecto de introducción de toromiro a Isla de Pascua mientras no tuviera el visto bueno, por decirlo así, del Jardín Botánico de Viña, que es donde estaba CONAF, y ellos estaban también reproduciendo toromiro. Y eso provocó un cierto monopolio, por decirlo de alguna manera, en que solamente las plantas que ellos tenían, porque les conocían la historia para atrás, como el pedigrí, por decirlo así, podían ocuparse para ese tipo de proyectos. Pero ellos nunca reprodujeron en cantidad importante, y hasta el día de hoy no se han hecho una reforestación importante. Solamente han sido pequeñas cantidades, donaciones, 50 plantas, 100 plantitas nomás, y han tenido muy mal resultado. En Rapa Nui se han muerto casi todos. La verdad es que se han muerto esas plantas. Hay diferentes teorías. La que yo vi en vivo y en directo, te la puedo decir, es que los caballos se las comieron. Hay otras hipótesis que son mucho más científicas, que le falta una micorriza, que es un hongo del suelo, que se asocia con el toromiro, que se hubiera extinguido. Pero lo que yo vi fue que los pocos toromiros que existieron se los comieron los caballos, que andan sueltos en Rapa Nui. No están amarrados y acostumbran a andar sueltos por todos lados. Entonces, ahí hay una historia que todavía no está resuelta, que yo creo que sería importantísimo. Nosotros presentamos una vez un proyecto, pero nunca nos pescaron, era reforestar así algunas parcelas que alguna gente está dispuesta a proporcionar el terreno como plan piloto, para integrarlo nuevamente al ecosistema, y bueno, y de a poco ir forestando, porque la gente piensa que Rapa Nui es tropical y selvático, pero resulta que es súper árido. La mayoría del terreno de la isla es árido, no hay nada. A lo más crece una paja así tipo coirón. Entonces, ahí había toromiro, y todo eso se perdió y se erosionó. Entonces, ahí hay un trabajo súper lindo por hacer, pero está entrampado porque finalmente dicen: este toromiro no es verdadero, este toromiro no sabemos de dónde viene, y bueno, y ahí quedamos con ese cuento que va a media. Interesante lo que no, lo desconocía, este entrampamiento que hay respecto, y conocer un poco de cómo esta cosa de reintroducir especies que están extintas en algunos lados, que también pasa con los cactus, que por la expansión urbana, por la creación de
por la creación de caminos y todo eso, también el hábitat está siendo bastante destrozado. Eso quería hablarte un poquito, que podríamos hablar un poquito sobre, bueno, tú que has visitado el hábitat tanto acá en Chile como en otros países, pero hablemos de Chile. ¿Qué opinión tenés tú de esta cosa del... Hablábamos la semana pasada con el Juan Pablo respecto de la extracción de plantas de hábitat, respecto de la colecta de semillas en hábitat, ya que de repente hay gente que es mucho más reacia a toda esta cosa y son un poco más talibanes a la hora de colectar semillas o de referirse a esas cosas. ¿Qué nos puedes decir tú respecto de ese tema? Sí, mira, ese es un gran tema. Por ejemplo, en México, tú no puedes recolectar semillas para venta. Está prohibido por ley. ¿Te fijas? O sea, si yo recolecto semillas en México y me las traigo y me pillan en el aeropuerto, estoy cometiendo el mismo delito que si extraigo plantas. A ese nivel de estrictos. En Chile, por ejemplo, la colecta de semillas no está prohibida. Está prohibido el comercio de plantas sacadas de hábitat. Entonces, en la época de semillas, uno ve muchos gringos por acá, muchos europeos que andan colectando semillas y ya tienen las poblaciones localizadas por GPS, y la verdad es que hay un desfile de gente recolectando semillas. Y la mayoría no son de Chile, son europeos que se llevan las semillas para venderlas en Europa. Con respecto a eso, bueno, lo que yo hice fue justamente obtener mis plantas madres. O sea, yo lo que hice fue, en un momento colecté semillas, pero para obtener mis plantas madres, que son las que me producen semillas ahora. Yo creo que hay plantas que desgraciadamente, como uno va viendo, tú también tenés que haberlo visto, Chelo, con los años cómo se han ido degradando algunas poblaciones. Es una cosa impresionante, poblaciones que uno conoció de ciertas especies que en algún momento desaparecen completamente o queda a la nada. Entonces, colectar semilla también tiene una finalidad, como decía Juan Pablo, con el número De campo. de hábitat, ¿no es cierto? El número de campo, justamente tiene esa gran gracia de que tú, con ese número de campo, identificas que esa planta era de tal población, y a lo mejor esa población ya no existe. Por lo tanto, esa planta que tú lograste sacar semillas, son plantas que son valiosísimas en términos de que es lo que es la descendencia de algo que ya no existe. Entonces, colectar semillas, yo lo veo como algo bueno, siempre que sea para multiplicarlas, para reproducirlas, y no solamente para hacer comercio, porque el tema de hacer comercio con las semillas, como te digo, viene mucho europeo para acá, a Chile, y se las llevan, y las venden, y están en colecciones. Y lo otro que también es interesante es, pero es un tema también que yo lo veo bien complejo, Chelo. Mira, este es un temazo que me ha tocado participar en algunos proyectos, por ejemplo, de minera o de grandes hidroeléctricas, cosas así, que tienen que sacar de repente plantas, sandillones o algunas curvipinas o algunos cactus en el norte, en fin. Entonces, cuando realmente hacen un plan de manejo, porque muchas veces arrasan con los cactus, hay que recolocar muchas veces algunas plantas. Es decir, sacarlas donde están y plantarlas en otro lugar. Pero generalmente les va mal porque no lo saben hacer, y lo hacen de forma pésima. Entonces la alternativa es que ellos después compren plantas. Ellos creen que es muy fácil, que van a un vivero, compran en el cactus que necesitan y lo plantan. Pero no es así. Entonces me ha tocado lo siguiente, que vienen gente, por ejemplo, a comprar cactus y me dicen, necesitamos una curvispina, por ejemplo, en el sector de San Fernando, para compensar lo que hemos sacado y dañado. Ya le digo yo, pero yo esa curvispina no la tengo otras curvispinas. No importa, no importa. Lo que necesitamos es un cactus chileno para ponerlo allá, en hábitat. Entonces yo le digo, pero ¿cómo van a poner algo que no corresponde? ¿En serio? Pero me dice, si eso nadie lo sabe, nadie sabe de cactus. El que va a ir a fiscalizar tampoco sabe. Nadie tiene idea, lo que queremos es un cactus para ponerlo ahí. Para la foto. Entonces, ¿qué pasa? Primero, las posibilidades de que prosperen esos cactus es baja porque no es su hábitat.
Y después el día de mañana, si algunos prosperan, imagínate que alguien va a recorrer y dice, oh, esta especie crece en esta zona. Y nunca creció ahí. Esa especie fue introducida, ¿te fijas? Y es una planta que crece a lo mejor en Valparaíso, que está puesta en San Fernando. Y eso, me empecé a topar con eso mucho, que llegaba gente a comprar y no le importaba absolutamente nada. Y lo que logramos hacer 2 veces, que me produjo mucha satisfacción, es que yo dije, mira, hagamos lo siguiente, necesitaban 5.000 copispinas, que nadie las tiene, obviamente, nadie. Y eran de un lugar específico. Yo le dije, mire, yo voy a buscar semillas, hago la siembra, hago las plantas y de aquí a 4 o 5 años más se las entrego. Y ustedes, bueno, me van pagando un tanto anual. Y fíjate que funcionó y fue muy entretenido lograr hacer una cantidad grande de plantas que eran de ahí y volver a plantarlas ahí, ¿te fijas? Y eso prácticamente no se hace. Entonces, yo veo que cada vez se va deteriorando más las poblaciones de cactus y son muy pocos los casos en que, como ese caso, digamos, en que se puede lograr volver a plantar, recuperar un sector para que compensar, ¿no es cierto?, el daño que se hizo. Entonces, yo veo con tristeza que cada vez las poblaciones van mermando cada vez más, ¿no? Y pucha, ahí, como te digo, uno puede sacar semillas, y yo valoro eso para mantener ese número de campo, ¿no es cierto?, esa población, que aunque deje de existir la población, quede por lo menos los descendientes de esa población, ¿no? Ahí yo valoro el tema de mantener plantas en colecciones, en jardín botánico, en fin, pero o sea, me da tristeza cuando veo actualmente, salgo al hábitat y veo lo que vi muchos años antes, que veo realmente muy deteriorada la población. Sí, eso es una realidad acá en Chile y bueno, y en todos los países. Yo Sí, la otra vez estaba viendo unas imágenes, ¿ya? Respecto de lo que pasa en la Navidad en algunos países donde se hacen pesebres, entre comillas, con plantas, po. O sea, en las casas, yo cuando vivía en Bolivia se hace un pesebre y se adorna con plantas, con musgo real, con plantas reales y que se venden en los comercios, o sea, en los mercados, po. En Perú también estaba viendo que habían compartido unas imágenes y dentro de esas plantas que la gente extrae del hábitat, es como lo que pasaba acá en Chile, bueno, que sigue pasando a lo mejor, que la gente cortaba estos pinos, ya que es un pino al final, y los venden naturales, así cortados, y que los ponen y duran un par de días, pues se mueren y lo botan. Pero en estos países claro. lo que hacen es que cortaban quizás flora nativa, musgo, helecho, arbustos y cactus también. En México también vi también echeverias que se sacan del hábitat, que la ocupan para ponerla en los días de la Navidad encima de la mesa, todo eso, pero después todo eso se desecha. Entonces también eso es algo que va deteriorando el hábitat, así como en el caso de nosotros mayoritariamente tiene que ver con la expansión urbana, con las mineras, y qué bueno que bueno, tú decís, claro, se arman muchos proyectos y que lamentable que sea esto, de que sea como para la foto, que te digan, oye, ya no importa si no es la de acá, si es para que me aprueben el proyecto, porque que lata que funcione así eso, pero por otro lado tenemos este pequeño granito de arena que decís tú respecto a este proyecto de una copispira en especial que se saca la semilla y se espera para poder reintroducirla. Y ahí tiene que ver también, vamos a ir cerrando, ya nos quedan 10 minutos. Tiene que ver mucho el coleccionismo, es un tema también, creo yo, dentro de los cactus, que puede a lo mejor influir de mala manera. No sé qué visión tenés tú del coleccionismo, qué opinión puedes darnos respecto del coleccionismo de los cactus. Mira, yo creo que el coleccionismo de los cactus, bien hecho, a mí me parece súper bien, porque lo que me pasa a mí, por lo menos, y veo que le pasa a mucha gente, es que uno logra una relación con esas plantas, ¿ah? El cactus es una planta que vive muchos años y tú vas relacionándote con esa planta todos los días quizá, o una vez a la semana, depende de cada persona, y tú ves que pasa su momento en que no tiene flores, cuando asoman los botones, cuando florece,
cuando da semilla, en fin, se reproduce. Por lo tanto, encuentro que, como lo decía un amigo, son como una mascota. Así como alguien tiene perros, gatos, claro, porque tú formas una relación, estableces una relación con la planta. Igual como tienes que darle alimento y agua a un gato, a un perro, a la planta también tienes que darle agua, espacio, su ubicación, su tierra, su cambio de maceta. Eso lo encuentro súper positivo porque te hace mantener una relación con otro ser vivo distinto y que te produce satisfacción, una gratificación de relacionarte. Eso yo lo veo bien, ¿te fijas? Si compra la planta porque no le interesa el cultivo, bueno, es una alternativa. Ahora, si le interesa hacer sus plantitas, también es una alternativa. Ahora, lo que no es alternativa es ir al hábitat a sacar plantas para tenerla. Eso no es alternativa porque tiene que estar consciente que estamos depredando en ese caso. Estamos haciendo un daño. Entonces, es válido el tema, aparte que los cactus son plantas que requieren poco cuidado realmente, un espacio pequeño. Entonces, yo creo que a mucha gente se les da bien esto de tener esta mascota, o estas grupos de mascotas, que son los cactus, y suculentas también, porque les permiten mantener una relación con el reino vegetal, por ejemplo, con un espacio pequeño, con poca atención, y no son plantas que florecen y se mueren, sino que son plantas que permanecen en el tiempo, que van creciendo. Entonces, yo encuentro que es sano, es bastante sano, pero siempre dentro del contexto de adquirir la planta o hacer la planta y no de ir a sacar la planta, extraer la planta del área. Yo creo que ese es el tema. Mira, buen punto el que hablas tú, pues, de los pros y los contras de esta cosa del coleccionismo. Ya, y claro, del hecho de no presionar el hábitat para tener plantas como para esta gratificación. Y con esto vamos a ir terminando y vamos a hilar un poco lo que decía, y esta relación que uno tiene con las plantas, de observación, de al final, que es como una crianza, como si fuera una mascota, como decís tú. Entonces, ¿qué pensáis tú de la relación de las plantas con el momento actual? ¿En qué nos puede ayudar el cultivo de los cactus, el cuidado de los cactus con esta situación de encierro que estamos viviendo a nivel mundial y de la pandemia? Bueno, ahí hay que más claro todavía el tema de la mascota. Es una es una relación que se establece. Si tú estás encerrado, tienes mucho menos opciones de relacionarte justamente con personas o con el ambiente. Mucha gente que le gusta salir a caminar, a hacer trekking, a hacer excursionismo, ¿no es cierto? Subir cerros, en fin, no se puede ahora. Por lo tanto, tú puedes mantener tu relación con plantas y no solamente con cactus, pero el cactus tiene esa gracia, tiene la gracia de que requiere poco espacio, que tú lo puedes manipular quizá un poco más, cambiar de maceta. No es lo mismo que un árbol plantado en el jardín, por ejemplo, que aparte necesita mucho más espacio. Entonces, para mí los cactus son plantas ideales como, digámosle, por decirlo de alguna manera, tipo mascota. ¿Ah? Son plantas que se dan muy bien para que tú te relaciones bien con ellas. ¿Ah? Y eso es entretenido, yo lo encuentro muy entretenido. Y además que mucha gente que vive en lugares muy pequeños, departamentos, por ejemplo, van a tener su pequeño espacio donde tener, aunque sea unos poquitos cactus, y al final terminan llenando el balcón, ¿no es cierto?, de cactus, después ya no hayan dónde poner más, pero acompañan mucho, y uno lo ve, fíjate, también en los posts, cuando la gente postea sus plantas, y uno ve con el cariño que lo hacen, con el cariño que tienen a sus plantas, y uno también puede palpar la satisfacción que le produce esa planta cuando florece, por ejemplo, ¿te fijas? Y que están esperando esa floración. Entonces, eso yo lo encuentro que es la parte como bonita del coleccionismo, esa relación que se logra finalmente de establecer y la gratificación que te produce la planta pasando sus diferentes momentos y la tristeza cuando se muere alguna, porque a veces se muere una planta y hay una tristeza enorme, como se te muere tu perro, tu gato regalón. Entonces, yo valoro harto eso. Encuentro que el cactus cumple muy bien esa función de compañía, sobre todo en estos tiempos que hay poca compañía. Sí,
Mira, Sergio, ya con esto vamos terminando. Ha sido una conversación totalmente grata volver a ver a un amigo después de mucho tiempo. Nos comunicamos a veces por WhatsApp, cosas así, pero ver y poder conversar así un tú a tú para mí es súper gratificante, y poder escuchar tu experiencia, ¿cierto? Para mí gratificante, y lo bacán que esto se pueda compartir a otras personas. La idea de este programa, de este podcast, es eso: compartir experiencias, ¿cierto? Compartir datos, tener una conversación amena, entretenida, tanto para la gente que está metida en las plantas como para los que recién se están metiendo en este mundo. Pues sin duda podemos llegar a la conclusión de que los cactus son puras cosas positivas, ¿cachai? El hecho de poder dedicarle tiempo, que nos dan alegría, ¿cierto? Nos dan tristeza, como decís tú, cuando se muere una planta, pero sin duda en estos tiempos el cultivar, el tener tus plantitas a las cuales dedicarles tiempo, creo que es una gran alegría dentro de la situación que estamos viviendo a nivel mundial con esta cosa del encierro y de la pandemia. Te agradezco enormemente tu tiempo, te agradezco que nos hayas contado parte de tu vida en este mundo de los cactus, ¿cierto? Que sin duda es un ejemplo, yo creo, para mucha gente. Y te mando un abrazo a la distancia, hermano, y ojalá que después de todo esto podamos reunirnos todos estos cactuseros que nos conocemos hace muchos años, y podamos volvernos a sentar a una mesa a conversar de esto que nos gusta tanto, que es las plantas, la naturaleza, el cultivo. Así que, Sergio, un abrazo a la distancia para ti, y te doy muchas gracias por este espacio que nos diste. Ya, Chelo, gracias a ti también. Un abrazo grandote, bien afectuoso, harto calorcito para allá, para esos lados tan fríos donde estáis tú ahora. Y bueno, y un saludo a todos los amigos que van a vernos a través del programa, y muchos de los cuales nos conocemos también. Y los cactus además han servido para que nos conozcamos, claro, y para que nos relacionemos y mantengamos hasta el día de hoy una amistad, ¿te fijas? O sea, los cactus además han logrado que mantengamos una amistad, un grupo de gente. Y eso no es poco, no es algo muy común, por decirlo de alguna manera. ¿Ah? Nosotros somos amigos porque a través de los cactus logramos una amistad. Entonces, hay otro punto favorable, digamos, a los cactus en eso, en que nos han logrado unir como personas y mantener un cariño por años, fíjate. Yo valoro harto eso. Así que, muchas gracias, saludos para todos y abrazos para todos. Así es, pues. Sigan este programa, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, búsquennos en su podcast, ayúdennos a compartir esta iniciativa, ¿cierto?, de los cactus, y nos vemos en la próxima entrega, ya la otra semana, con otro invitado de calidad, así como ha sido Sergio, Juan Pablo. Un abrazo para todos en esta pandemia y nos vemos. Que estén bien.